partido, ya acomodados ambos equipos. Comenzó el partido, movió el equipo de 1 de Mayo. Arranca este partido entre ambos equipos. Ataca el equipo de Guaraní, Mauro Gómez que presiona. Atención que se viene Guaraní con Manuel Báez. Acusa un golpe. Siga, dijo el juez. La pelota le queda a los pies de Mendoza. Arquero con una camiseta color un tanto rosa, claro, fosforescente podría decirse. Se viene el equipo del 1 de Mayo al ataque. Sale jugando por la izquierda, por el lateral izquierdo el equipo de la franja, presiona. Ahí adelante el equipo del 1 de Mayo, sacan con el número 15 para Sequeira. Envía la pelota al número 2 que mete un pelotazo, Vallejos. Para de cabeza aquí, Machado que toca para Duarte. Se viene Guaraní, Machado por la derecha. Nuevamente Duarte abre la cancha. Roba el equipo del 1 de Mayo, la toma Caniza. Tiene allí el número 10 luchando. Pase atrás para Lucas Noguera. Toca hacia su derecha para Vallejos. Vallejos hacia la izquierda para Adrián Mesa. Duarte que la pide. Este pelotazo Duarte. A la corrida de Villalba. Intercepta Máximo Augusto que recupera el balón. Pelotazo largo. Páez toca atrás. La recupera el equipo de Mayo, la toca para Barrito que se viene por la izquierda, atención que este bueno le pega, atención que gambetea, abre la cancha, retrocede, toca atrás, atención que otra vez Barrito pide offside, no cobra al piso el jugador de Guaraní, Joaquín Machado, tiro de esquina para el equipo visitante. Se viene el 1 de Mayo al ataque. Tiro libre de esquina que lo va a ejecutar el jugador que lleva la casaca número 10, Gadea. David Ezequiel Gadea le va a pegar. Atención, tira al centro. Intenta cabecear bien, la sacan. Nuevamente queda Gadea. Gadea perfilado con la derecha, mete el centro. La despeja en defensa. Pelotazo que la toma el número 8, Samaniego. La pelota se va por arriba del travesaño. Partido 0-0. 3 minutos llevamos jugado del primer tiempo. El partido promete. 1 de Mayo que sale al ataque. Guaraní que se defiende, intenta salir jugando. Viene un pelotazo. Para Lucas Velázquez, era que intentaba arremeter. Ahora se escucha también la hinchada de Guaraní. Tambores del otro lado del equipo visitante, se está poniendo lindo en cuanto al público. Manuel Báez la toca con calidad para Mauro Gómez. Nuevamente Manuel Báez, Villalba que la va a tomar. Atención que Villalba amaga. Se va con la pierna zurda hacia la izquierda. Toca hacia atrás, no se acomoda. Engancha. Toca hacia atrás, ahora sí, mete en el centro. Para el despeje de la defensa. Pelotazo que le queda a Gadea. Gadea que intenta retenerla, pero rápidamente neutraliza el ataque del equipo visitante. El equipo Guaraní sale jugando. Ahora hacia la derecha con Nicolás Vallejos. Para atrás con Pablo Sequeira. Pablo Sequeira que le pone paño frío a este partido. Este pelotazo hacia la izquierda, Ducto que la toma con su zurda. Hábil zurda, el jugador número 8 de Guaraní.
Hacia atrás nuevamente. Pablo Sequeira controlando el balón. Empezaron el cambio de la central de los equipos. El equipo de la Blanca y el equipo de Primero de Mayo. Se viene Kurt con la pelota. Intenta el pase a Barrientos, se seca muy bien. Machado, la pelota se va afuera, lateral. Santiago Duarte, Machado que la pide, la pisa, toca atrás. Lucas Noguera tiene el balón, nuevamente Duarte que la pide, Duarte jugando como número 5. Baja, sube, la pide, es el armador de todo el equipo de Guaraní. Baja hacia atrás para pedir la pelota siempre, hacia cualquiera de los laterales o de los centrales. Ahora por el lado izquierdo, buscando su ubicación con gusto de subir al medio. Muy importante la labor del jugador Duarte. Despeja con la cabeza, Barrientos que la toma, presiona allí Duarte, Barrientos que la tiene, viene a ayudar Duto que no puede, que la baja, se viene a pegar al malo, se quedan ahí con Duarte, la pelota lateral para Primero de Mayo, lo hace rápido, alguien lo dice que pide de la Cruz, la toca para el número 5, Camisa. Armador de juego que tiene el equipo de Primero de Mayo. Pablo Sequeira, pega un pelotazo. Justo que la baja. La para toca para Duarte que la toca para Noguera. Villalba hacia atrás. Mauro Gómez que va a ayudar. Villalba que la pide, justo que la pide. Pelotazo largo en la cancha, Donald Vada que no va a llegar. Banca Joaquín Machado, Machado la toca. Mete el centro, el árbitro cobra lateral. No, saque de arco para el equipo visitante de la pelota. Y se fue la línea, que se fue por la línea de fondo. Si recién te estás conectando a nuestra transmisión, te informamos que estamos en la fecha 8. Guaraní ante los Francos del local en su estadio contra Primero de Mayo, fecha 8, Liga Montevideo Fútbol. Guaraní ya está clasificado a los cuartos de final en la siguiente instancia para la próxima campeona de Liga Montevideo de Fútbol. Equipo que juega prácticamente de memoria, salvo 2 o 3 rotaciones nada más, los dirigidos por Duto y Eluchan, dupla técnica. Guaraní con un solo y único propósito, ganar todo lo que juega y ascender. Ese es el objetivo que tiene este equipo de La Plata. Santiago Duarte que la toca, la pierde allí, recupera Caniza intenta meter un pase largo, pero no puede. Ahora la pelota la tiene el número 5, Denis Benítez, que es un pelotazo para Machado, toca, la baja, atención que sabe, la para, la toca, la sigue reteniendo gol, falta, le dice el árbitro. Recordamos que ya se tenemos su canal de fútbol. En estos momentos estamos en vivo, en directo, desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, con Guaraní, Antonio Franco y Primero de Mayo. Saludamos muy especialmente a la gente de Primero de Mayo, la gente de prensa de Primero de Mayo que siempre se trataron muy cordialmente con nosotros cuando fuimos allá a meter los partidos que hicieron de local en el estadio Atlético Posada por el Provincial, como así también por la Liga Posadeña. Saludamos muy especialmente a todos los hinchas, asistentes de prensa, a la gente que siempre acompaña
nuestras transmisiones, la transmisión del equipo del 1 de mayo. Duco que le da unas indicaciones a Mauro Gómez. Sale jugando regresa con un pelotazo buscando a Barrientos, no se molesten allí. Caniza mete el pelotazo para Barrientos, pero de la buena bendición no le salió. Se queda con la pelota, sale jugando rápidamente con Vallejos. Duarte hacia atrás para Noguera. Otra vez Duarte la toma. Villalba. Duarte. Abre la cancha. Otra vez con Duarte. Triangulación allí. Intenta que pase a Duto. Leonel Báez que baja. Báez que la toca de primera para Machado. La pelota se va por el lateral. Seguimos transmitiendo aquí. Con ustedes en nuestro canal de YouTube. Mediante pronto estaremos haciendo nuevas incorporaciones de tecnología para atención que le queda la pelota a Manuel Báez, le pega de zurda, Mendoza sin problemas. Decía que vamos a hacer algunas incorporaciones tecnológicas para poder mejorar día a día. Nuestro objetivo es cada día mejorar más las transmisiones para llevarles a todos ustedes transmisiones de calidad. RadioLíder.com.ar, nuestro medio, nuestro programa. Somos un medio digital totalmente independiente, no recibimos ningún tipo de financiación, ni subsidio estatal ni provincial. Nos manejamos únicamente con recursos propios, producto de nuestro trabajo y algunos apoyos de la gente que nos sigue. Si querés colaborar con nosotros, podés publicitar tu marca, emprendimiento, trabajo, lo que quieras, por un precio muy, pero muy mínimo. Por partido te podemos hacer la publicidad de lo que te gusta hacer, de tu trabajo, tu emprendimiento, tu oficio. Comunicate sin problemas con nosotros para publicitar lo que quieras. Eso porque toca. Ya tocaste, arregla eso ahora. Dame audio, rápido. Seguimos. Lateral para el equipo de Guaraní. Por el lado izquierdo. Intentaba cabecear allí Mauro Gómez.
Lateral para Guaraní por el lado izquierdo, lo va a hacer Duarte. Villalba que la para. Recupera allí Gadea que toca atrás, pelotazo para la corrida de Barrientos. Cortan rápidamente allí la defensa de Guaraní. Otro pelotazo. Por la izquierda sale jugando el equipo de la franja para Duto. Atención que Duto gambetea, mete un pase para Villalba, mete el centro al defensor. Otra vez, atención que se va Barrientos por la derecha. Ojo con Barrientos que va a meter el centro. Entra Gadea que le pide la pelota, cruza, la baja Cruz. Gadea quedó detrás de la pelota. No pudo controlarla. La recupera la defensa de Guaraní. Pase atrás, la atención que le empezaron a Sequeira que se tomó su tiempo. Lucas Novela mete el pelotazo, Villalba la peina. Se acercó el equipo del 1 de mayo. La para de pecho muy bien allí Barrientos. Atención que se viene por el lado derecho. Número 11 la recupera Lucas Novela, saca de zurda. Rebota en el jugador del 1 de mayo. Y la pelota se va al lateral. Lateral para Guaraní. La hinchada de la franja que se hizo presente en el estadio. La pelota largo para Machado que intenta cabecear, la pelota sale al lateral. Lateral para 1 de mayo. Mendoza, la pega Mendoza, la recupera Duarte. Mendoza que la pierde ahí, Duarte con Manuel Báez. Duarte nuevamente con la pelota. Toca hacia la derecha para Machado. Machado que va a cobrar el lateral para Guaraní. La toca para Duarte, va a meter el centro. Atención que puede venir ahora acá, centro. Dio un tiro al arco del primer palo. Todo controlado por Mendoza. Saque de arco para 1 de mayo. Sale Juan Mendoza. Atención que la recupera muy bien Manuel Báez, puede venir ahora acá. Este pase atrás. Despeja Mauro Gómez muy eficientemente. Aprovecharon un error en la salida del equipo 1 de mayo, pero no la supieron aprovechar. El balón metió rápidamente el pelotazo para el ataque del 1 de mayo, pero se viene Guaraní de vuelta. Una vez que Guaraní empieza a tocar la pelota y empieza a atacar, parece ser imparable. Viene el centro, que concesionaba allí con De la Cruz. El arquero se queda con la pelota, el pelotazo largo nuevamente. Barrientos que golpea, se queda gana. Barrientos contra Vallejo. La pelota queda en la mano de Sequeira, la saca. Sale jugando el equipo de la franja con Santiago Duarte por el medio. Santiago Duarte que intenta una falta en su favor ahora. Era el jugador Samanigo que estaba forcejeando con él, hizo una falta, tiro libre para Guaraní. Lo va a ejecutar rápidamente Vallejos. Pierna derecha, pelotazo para Villalba. La saca espectacularmente De la Cruz, del Vega chilena. Guaraní que presiona, meten otra vez el centro, otra vez De la Cruz. Presiona a Manuel Báez, la pisa allí dentro. Muy bien, salió jugando, la tocaron para Kunz. Otra pelota, Guaraní se adelanta en el campo de juego. Machado, Kunz la gana. Kunz que torpea. Lateral para Guaraní, dice el juez. La pelota, Bertudo. Machado tocando atrás para Vallejos. Vallejos que mete al medio.
Aquí la toma el número 5, Denis Benítez. Denis Benítez nuevamente. Engancha, la toca para Mauro Gómez. Mauro Gómez para Benítez. Benítez que va para la corrida por la izquierda. Mete en el centro. Que se la paró Báez. Falta, dice. Falta, pide los jugadores. No, ¿qué fue eso? Penal fue. Siga, dijo el juez. Atención que Lovera que gana la pelota. Lovera que se cae, la pierde. Se viene con camisa, Gadea, perdón. Barrientos que la pierde. Otra vez la toma Denis Benítez. Denis Benítez toca para Duarte. Duarte para la corrida de Machado. Machado por la derecha. De la Cruz que sale al cruce. Tira al centro. La pelota le queda al defensa de 1 de mayo. Ahora salen jugando con Barrientos. Barrientos con Gadea. Hacia atrás. Otra vez con camisa. Sigue atacando Guaraní. Toca y toca Guaraní. La quedan ahora en el medio. Gadea mete pelotazo para Barrientos. La hinchada que se entusiasma nuevamente con la jugada de los dos equipos. Centro de Barrientos. Nadie para recibirla. Sale jugando Barrientos con el jugador Duarte para Machado. Está transformando en un monólogo este partido de los toques con los que sale Guaraní jugando. Viene Denis Benítez que tiró 3, mete de zurda para Machado por la derecha. Atención que Machado puede meter el centro, engancha hacia adentro, mete el centro de zurda, la pelota va muy arriba. Mauro Gómez que se eleva, la despejan allí. La pelota le queda para el número 3 que le pegó al arco. La pelota se va por arriba del travesaño. Adrián Mesa era quien le pegaba un tremendo zurdazo y se fue por arriba del travesaño del arco que defiende Mendoza. Que se viene ahora con Denis Benítez nuevamente la toma del medio a Mauro Gómez que baja a la línea central, intenta meter el pase a la Adrián Mesa que intentó pararla, un salto acrobático pero no pudo. Ganaron un lateral igual por la banda izquierda. ¿Cuántos minutos tenemos del partido? 23 minutos del primer tiempo, 0-0 Guaraní, 1 de mayo. Mendoza que se queda con el balón. Pelotazo de Mendoza para el salto de Kunz. Kunz que cabecea la pelota, le queda a Nicolás Vallejos. Sale jugando el equipo Guaraní con Vallejos que la toca para Duarte. Duarte que la pisa, la toca nuevamente hacia atrás para Vallejos. Vallejos que la controla, mete un pelotazo largo para la corrida de Villalba. Villalba que va, pierden allí. Kunz nuevamente ayudando en la defensa. Atención a la toma Gadea, Gadea mete la pelota para Barrientos. Barrientos que va con la marca de Lucas Noguera. Lucas Noguera la puntea. Rebota la pelota en Barrientos. Y el saque de arco para el equipo de la franja. Sale jugando el equipo de Guaraní por la izquierda. Denis Benítez baja a pedir el balón, la toca al medio. Recupera primero Mario con un pelotazo para la corrida de Barrientos. Duarte la pidió, la tiene Duarte. Manuel Báez.
Abre la cancha hacia la izquierda para Noguera. Noguera para Adulto que baja, jugando casi el lateral izquierdo ahora. Están cambiando posiciones con Mesa que se adelantó como el número 11. En momentos intercalan laterales, meten un pelotazo, atención que va Báez, no llega Báez para cabecear, Mendoza se queda con el balón. Iba la pelota allí, Barrientos que se resiente en la lesión, pide que pare el partido. Barrientos acusa un dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo. Barrientos que viene arrastrando una lesión, elongación ahora. Retornamos nuevamente con el audio, Se viene Guaraní al ataque. Villalba que la recupera, Villalba que se ve, falta, tiro libre que favorece a Guaraní. Si saben ejecutar, esta es una posición ideal para un derecho que pueda desde allí patear y hacer el gol y abrir el marcador en este encuentro. Le va a pegar Duarte al balón. Están entre Duarte y Villalba debatiendo de quién le pega. Duarte se perfila para pegarle. Villalba que pasa. Protesta que se... Le pegó Duarte sin problema por arriba del travesaño. Saca la pelota Mendoza, un pelotazo largo hacia De la Cruz que cabecea, la baja para Gadea, Gadea que la tiene, la toca para Barrientos, Barrientos para Gadea, Barrientos nuevamente, Barrientos entre 3, 4 le presionan, Canilla, mete pelotazo, intercepta Mesa, arroba muy bien ahí nuevamente Canilla, la recupera Vallejo, Vallejo que la toca para Duarte, Duarte que mete el pelotazo para Villalba, la interceptan allí la defensa, presiona Manuel Báez. Sale jugando el equipo 1 de mayo, la recupera nuevamente Mesa. Mesa que se va por la izquierda. Toca para Agustín Villalba. Falta. ¿Qué cobró el juez? ¿Falta de quién? Falta de Villalba le cobró. Tiro libre por el lateral derecho para el equipo visitante. Pelotazo nuevamente, intercepta ahí en el medio Benítez, luego Duarte, Duarte para Duto, Duto de zurda, pelotazo para Villalba, la ganan allí los defensas visitantes, nuevamente presiona, la recupera Villalba, atención, 1-2, bajan a ayudar, nuevamente la tiene Villalba, para acá, para allá, la sigue teniendo la franja, falta, lo presiona, no, dice que no juez. Atención que viene al piso, Canilla, la pierde, la toma Benítez, Benítez intenta el centro, pero no llega a Manuel Báez, Kunz que mete un pelotazo, abriendo la cancha, al piso de Gadea, acusando un dolor también en su muslo derecho, tal vez un calambre, algo.
Este partido sigue 0-0, más Guaraní. El partido, ¿cuántos minutos tenemos, Dayana? ¿Cuánto? 30 minutos del primer tiempo y esto sigue 0-0 con un mejor dominio del balón por parte del equipo franjeado que generó más juego, no tantas llegadas claras de gol, pero sí más juego. Primero Malo que se defiende muy bien con la pelota de adelante, muy atentos. En cualquier jugada te pueden complicar, ya que el juego muchas veces se define por errores de los jugadores contrarios. Si no sabes aprovechar, en 2 o 3 llegadas podés hacer 2 o 3 goles. Depende de la eficiencia, obviamente, de cada goleador que tenga cada equipo. Pero por el momento esto no ha sucedido. Guaraní domina el juego. Y mantiene una posesión del balón. Gadea se retiró finalmente después de acusar ese dolor. En su reemplazo ingresó Colman con la número 15. Mendoza sale jugando con Ramírez. Ramírez que mete el pelotazo para Miranda. Miranda con la 11. Se viene Miranda, 1, 2, 3, pasa entre 4. Después de línea indica algo. La asistente de Mana Berén está indicando una falta. Algo estuvo indicando, falta, tiro libre que favorece al equipo de 1 de Mayo. Estamos en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, @futboleros439, Jorge Fernández quien les habla, para radiolíder.com.ar, nuestro medio digital de noticias. Tiro libre sin problemas. Se encuentran allí discutiendo entre ellos. Le reclaman al árbitro que Sequeira estaba acomodando la barrera, sin embargo se apuraron un poco. Bueno, recordamos que en el partido anterior, en la última transmisión que nosotros hicimos, el gol de Barrientos sobre el final del primer tiempo viene justamente por una distracción de la defensa de Guaraní, que lo supo aprovechar muy bien, ejecutando rápidamente el tiro libre para habilitar a Barrientos, y así Barrientos la supo aprovechar, empatando el partido en aquella instancia 1-1. Después, en el segundo tiempo, el partido terminó a favor de Guaraní sobre los minutos después de los 30 del segundo tiempo. El recientemente ingresado Colman se para del lado izquierdo como un delantero más. Un jugador de toda la cancha, baja, sube, defiende, forcejea. La verdad que un buen jugador que yo lo quisiera tener en mi vida. Se viene Sequeira, intenta salir jugando rápido, mete el pelotazo a medio, la para Mauro Gómez. Mauro Gómez que la toca para Machado, Machado que se viene por la derecha, atención, Machado puede meter un centro aquí, intentó tocar para Villalba, lo intercepta muy bien Ramírez. Duarte de taquito para Machado, atención que Machado se perfila para pegarle, toca para Denis Benítez, Benítez lo traban allí con Canesa, Lujo, se armó ahí en el medio, un revuelo de pelota, el árbitro para el juego, cobra un tiro libre a favor de la franja. Atención que puede venir el gol aquí.
pique. Es lo que realizó pique. Allí Duarte le toca para atrás, recupera Guaraní nuevamente con Vallejo, con Marquito Seca. Forma que la gana. Muy bien, Forma. Pudo sostenerse contra la pelotilla de Machado, que venía con todo. Tiene Caniza. Caniza va a ejecutar el tiro libre, Caniza que toca atrás para Ramírez. Ramírez que mete un pelotazo hacia la derecha para Miranda. La tercera Mesa. Sigue Mesa. Mauro Gómez. Falta de Caniza por detrás. A Mauro Gómez. Rápidamente lo ponen para Duto. Duto abre la cancha para Santiago Duarte. Perdón, para Machado. Machado mete el centro. Manuel Báez. Manuel Báez intenta cabecear. Se metió entre dos centrales. Son más altos que él. Pudo. Benítez que toca hacia atrás. Toca para Vallejo. Vallejo toca hacia atrás para Pablo Sequeira. Sequeira que saca hacia la banda izquierda. La Novera. Novera que toca para Duarte. Duarte ahora la lateral izquierda también. Duarte se mete al medio. Duarte está por todos lados. Duarte. Atención que abre la cancha para Nicolás Vallejos. Viene Vallejos. Villalba ahora bajando a lugar. No intercepta muy bien de la Cruz. Mete el pase para Barriento, intercepta Novera. Que como desperdiciaron esta posibilidad. El equipo de Primero de Mayo quedaba solo. Si pasaba esa pelota Barrientos con el arquero. Mano del jugador de Primero de Mayo cuando Duarte intentaba meter un pase de primera. Atención que este tiro libre puede favorecer al equipo de la Franja nuevamente. Todavía seguimos 0-0 en este partido. Pero Guaraní está más cerca del gol. Francisco Piedrabuena era el que tocaba la pelota con la mano. Número 4 de Primero de Mayo. Tiro libre para Guaraní. Borde derecho del área grande. El arco que defiende Mendoza para Primero de Mayo. Villalba para ejecutar, también está Duarte. Pasa Villalba, pega Duarte, toca atrás, Báez que le pega de zurda como viene de primera. Y le pegó como yo. La pelota arriba del travesaño. Era buena la dirección, esta es una jugada preparada. Digo, la pegó como yo porque yo cuando jugaba al fútbol también intentaba esas clases de patadas y me salían arriba, así que una vuelta me acuerdo en el entrenamiento, nuestro entrenador, el gran Pablo López, que jugó Guaraní Metropolitano del 79, me había retado porque la pelota era nueva, habíamos comprado para el entrenamiento y yo la perdí tirando arriba a la tribuna y fue al vecindario de atrás. Bueno, anécdotas de cuando era pibe e intentaba llegar a ser jugador de primera. Un entrenamiento, era un jueves por la noche, me acuerdo el día y todo. Pasaron ya 32 años de eso. Yo tenía 16 años cuando estaba entrenando en el club Atlético Posadas. Es para que mientras tanto acá se están queriendo agarrar a los golpes, parecen que se queda el sur. El árbitro intenta separar allí. Viene Caniza, el árbitro mirando de lejos. A ver qué está pasando. Seguramente está funando quiénes son los que quieren pelear y después va a empezar a sacar tarjetas. Mientras tanto, la hinchada de ambos equipos se pasa insultando a varios jugadores. El árbitro llama a Sequeira, el Kunz, protagonista de este desliz, vamos a llamarle así,
por no llamarlo de otra forma, un encontronazo. Un empujoncito va, un empujoncito viene. Mientras tanto, ese partido sigue 0-0. ¿Cuántos minutos tenemos ya, Diana? 40 minutos del primer tiempo. 0-0 Guaraní, 1 de mayo. Tiro libre para 1 de mayo, lo va a ejecutar Ramírez. Atención Ramírez. Intenta tocarla para Colman, que había adelantado el defensa central del 1 de mayo, intentó una media chilena. Era Arzamendia, Hugo Arzamendia, intentó la media chilena y no le salió. Sigue 0-0 este partido. Lado izquierdo saliendo Guaraní con Mesa que mete un pelotazo para Mauro Gómez. Intercepta al defensa del 1 de mayo. Mauro Gómez que la pelea, la recupera lateral. Lo presionaron a otro, muy bien, salió hacia atrás allí para Vallejo. Vallejo mete un pelotazo largo. Duarte, Benítez, Mauro Gómez. Despeje otra vez con pelotazo, la baja Benítez. Se adelanta, 1 de mayo, pelotazo para Barriento, que la baja, la va a recuperar Luto, no, traba, Barriento la gana. Barriento para Kunz, atención Kunz, intenta el pase vacío, Barriento que presiona, atención, me mete en el juego, esto penal, ¿qué pasó acá? Falta. Creo que le metió el manotazo a Aguilera expulsados. Se avalanchan los jugadores. Ya vamos a estar repasando a quiénes son los que están expulsados. Sigue la mano que está enojado. Intenta pararlo, se queda. Que se va. Déjense, muchachos, no se peleen. Se paran a Duarte, bien marchado. Hay expulsados, ya el árbitro sacó. Tuvimos 2 rojas, vamos a ver para quiénes. No estamos seguros todavía quiénes son. Ya vamos a ver quiénes resultan expulsados en este incidente. Si no me equivoco, creo que Kunz también expulsado. Ahí quedó. Bueno, ahora se quedaron sin delantero. Y los dos mejores delanteros que tiene el equipo. Tanto Kunz una pena
buenos jugadores. Parte delantera, con dos jugadores con llegada, con gol, solamente usados para el equipo visitante. Lástima para el espectáculo, ¿no? Porque ahora se quedan con dos hombres menos, aparentemente de Guaraní, no hay nadie expulsado. O le expulsaron a alguien. Bueno, Guaraní aparentemente, estrictamente, no ha expulsado. Viene muy ganado, creo que si no me equivoco. Aparentemente Mauro Gómez con Alonso que está expulsado, vamos a ver. No, Lucas no era. Disciplina, vos idiota, el técnico, burro. Vamos, Lucas. Lucas Novela salió expulsado en Guaraní. Bien. Entonces, Guaraní con 10 jugadores expulsados. Lucas Novela. Eso no tiene nada, burro. 9 jugadores expulsados. Kuntz y Barrientos. ¿A qué minuto de juego? A los 44 minutos sucedió esto, hace unos 2 minutos, estamos en los 46 minutos, así que seguramente el juez va a adicionar unos minutos más. Expulsados sobre el final del primer tiempo. Se reanudó el juego, por suerte, para el del espectáculo. Rápidamente dan una pelota para Machado. Machado le toca para Denis Benítez. Benítez que abre la cancha para Duarte. Duarte para Duto. Nuevamente Benítez. Benítez para Machado. Machado hacia atrás para Denis Benítez. Nuevamente. Pelota viene para Machado. Machado que viene por la derecha. Mete un centro. Intercepta. Aquí el número 8. Queda tirado en el piso, sin aire. La pelota le da en la boca del estómago. En el caso es Machado, que lo dejó sin aire prácticamente a Sabanero. Se tira al piso para ser atendido por su compañero Rodríguez. Tiro de esquina lo va a ejecutar Villalba. El partido tiene que estar terminando ya el primer tiempo. Villalba, centro, al medio, la despejan. Final del primer tiempo. Guaraní, Antonio Franco, 0. 1 de mayo, 0. 2 expulsados en el equipo del 1 de mayo. Barrientos y Kuntz. Un expulsado en Guaraní, Lucas Noguera. Hubo una protesta y un incidente, todo surgió con una jugada en la cual Barrientos estaba forcejeando con Noguera. Aparentemente hubo un cruce de palabras, hubo un golpe, una trompada allí, Lucas Noguera con el piso, una reacción, casi se formó un tumulto de jugadores. Finalmente el juez vino, se acercó y sacó tarjeta roja para Barrientos, además de Lucas Noguera de Guaraní. Se enchufaron los que cortaron toda la línea y ya y la temperatura comienza a bajar cada vez más. Va a comenzar el segundo tiempo, Guaraní sin cambios.
Primero de Mayo, solamente el ingreso de Colman por Gadea en el primer tiempo. Recordamos que Primero de Mayo está con 2 hombres menos, justamente Barrientos y Kunz, todos delanteros. Arrancó el segundo tiempo. Guaraní, Primero de Mayo, 0-0, fecha 8, Liga Posadeña de fútbol. Viene la pelota para Denis Benítez, Benítez que la toca para Duto, Duto por la izquierda, nuevamente para Benítez, Benítez para Duarte, la dupla mediocampista que tiene Guaraní, Benítez Duarte, Machado por derecha, nuevamente para Benítez, la pelota sin problemas para Pablito Sequeira que la toca atrás para Adrián Mesa. Mesa que la toca para Denis Benítez. Benítez que abre para Duarte. La tocan al medio. Pasan de largo. Defensor ahí de Primero de Mayo. Era de la Cruz. Número 3. Agradecemos muy especialmente a la gente de la jefatura de prensa del Club Guaraní Antonio Franco por la atención brindada para realizar nuestra cobertura. También al señor Sebastián Ramayol, campo de juego y en asistencia que siempre nos está ayudando a todos nosotros en nuestro trabajo. Muy buena, excelente la atención. Saludamos también a Alexis Ramos, también a Paula Constanza Martínez y todo el equipo de prensa del Club Guaraní Antonio Franco. Gracias a todos ustedes por las atenciones recibidas. Se viene Guaraní Antonio Franco con Denis Benítez por el medio, con la número 5 a la espalda. Atención, tiene Mauro Gómez que va a perder con Baez. La pelota la despejan. Y lo de esquina para el equipo franqueado. Va a tirar la pelota Agustín Villalba. Tira al centro. La despeja ahí la pelota que le queda para Duarte, que Duarte le pega a Duarte, pelotazo, la pelota se va afuera, saque de arco para el equipo visitante. Al trotecito Mendoza se va a buscar la pelota para hacer el saque de arco. Mendoza que le va a pegar, le pega fuerte con la derecha, la pelota va al medio, salta a cabecear Caniza, Colman que viene hacia atrás, recupera Guaraní con Mauro Gómez, lo presionan entre Caniza y Sabanido, la pelota en los pies de Manuel Báez, Manuel Báez para Benítez. Benítez que abre hacia la derecha para Duto, Duto que pone la pelota para el pique de Machado, Machado que se viene por la derecha, va a meter el centro, centro atrás. Colman que intenta rechazar, Villalba la recupera, la tira atrás, Duto que engancha, recupera allí de la Cruz. Mete la pelota para Caniza, Caniza que la aguanta, el número 5, no, perdón, Colman con la 15. Se viene Guaraní. Pelota que la toca muy bien para Manuel Báez, Báez que encara, Mauro Gómez que la para, abre la pelota para Duto, Duto mete hacia la derecha para Joaquín Machado, Colman que baja a marcar, la pelota viene al medio nuevamente para Benítez, Benítez que la pisa, Duto para Machado, Machado centro de zurda, entra Báez a cabecear, la pelota le queda a Villalba. Tiro libre para el equipo del Primero de Mayo, falta en ataque, cobra el juez.
Ramírez que se tira al piso nuevamente. Acusa un golpe, una lesión, un calambre, algo. Está tirado en el piso. El árbitro que se acerca para preguntar qué sucede. Fíjate que dejan todas las plantas. Andá por el medio y aparece, andá. Germán Mendoza le va a pegar a la pelota. Pega fuerte de arriba. La saca ahí Vallejo de cabeza. Duarte que viene a buscar. Atención. Número 5, Benítez para Duarte. Duarte que mete un pelotazo para Duto. Duto que va de buena izquierda, mete el centro de primera. La sacan ahí muy bien el defensa central del equipo de 1 de Mayo que toca para Ramírez. Miranda era quien venía con la pelota. Lateral cobra el árbitro. El árbitro que se acerca a decirle al técnico algo. Dale un café, después dale, bola. El partido que sigue 0-0. Muy hablado, muy metido. Muchas protestas. Mendoza, Germán, pelotazo largo. El arquero de 1 de Mayo. Ahí Manuel Báez presiona con Colman. Colman que viene por la derecha. Colman que va. Colman que la aguanta. Contra el borde. Pelea con Vallejo. La recupera Vallejos. Impresionante cómo pelean cada pelota los jugadores de 1 de Mayo. No dan nada por peligro. Garra, corazón en cada pelota dividida. Se viene el equipo de la franja con toques de un lado hacia el otro. Villalba toca al medio. Duarte, Manuel Báez hacia atrás. Presiona Duto, intenta el ataque. El equipo de 1 de Mayo con pelotazos. Mesa, hacia atrás. Otro jugador caído. Pelotazo en la sien izquierda. La verdad que este cruce de palabras entre cuerpo técnico, 1 de Mayo y los plateístas no es nada agradable. Un cruce de palabras, no me gusta mucho esto. Pero bueno. Nuestra cultura argentina a veces no nos permite muchas veces guardar silencio. ¿Para qué entrometernos a discutir? Solamente esto puede llevar a generar violencia, pero bueno, estamos en Argentina, tendremos que ir nosotros desde la tribuna, mirar el partido, no posible no usar palabras con los protagonistas visitantes, no insultarnos, no decirnos cosas que en definitiva pueden traer más violencia. O lo que es peor, una riña fuera del estadio. Se viene Guaraní, despejan aquí el equipo de 1 de Mayo. Denis Benítez se va con la pelota para Joaquín Machado. Machado que la tiene, Machado que la toca para atrás, mientras vemos que se está preparando un cambio en el equipo de 1 de Mayo. La pelota que se pelea ahí en el medio. Duarte que la recupera, toca atrás. Mauro Gómez que baja a ayudar.
Abre la cancha para Machado. Machado que va por la derecha. Mete para Villalba. Villalba que va a meter el centro, amaga. Toca hacia atrás para Mauro Gómez. Mauro Gómez al medio para Benítez. Benítez que pone para Mauro Gómez. Era muy buena la decisión. Interceptó el defensa. Se viene Guaraní con Vallejo. Vallejo que le va a pegar desde afuera. Le pegó. La pelota se va afuera de la cancha. Saque de arco para el equipo de 1 de Mayo. Va a ingresar el número 22, Ezequiel Ledesma. Vamos a ver quién se retira en 1 de Mayo. Van 12 minutos. No, sí, 12 minutos para el segundo tiempo. Ezequiel Ledesma. Comienza a sentirse un poco más como baja la temperatura. Se está retirando Caniza. Facundo Caniza, ingresa Ledesma en el equipo visitante. Va a sacar la pelota Germán Mendoza. Dentro, pelotazo, Germán. Forcejean Mesa y el jugador número 11 Miranda de 1 de Mayo se acusa a golpe en la cintura, le va tirado en el piso nuevamente. Saludamos a todos nuestros seguidores del canal @Fútbol439. Gracias por estar allí presente con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. Se despierta la hinchada de la franja. No sé si escuchan los cánticos. Si se mueven y empiezan a cantar. La sensación térmica de frío que se siente aquí va a disminuir, va a aumentar, vamos a sentir mejor acalorados. Nos movemos un poco porque está comenzando a bajar la temperatura. Está la pelota, viene Villalba, atención que se le pega, le puede pegar. Villalba abre la cancha para Machado. Machado hacia atrás para Benítez que toca. Atención que le queda Villalba solo. No va a poder con la marca de Ramírez. Intenta meter un pase y la pelota se va por la línea de fondo. Saque de arco para el equipo de 1 de Mayo. Se comienza a sentir la baja temperatura. Otro cambio en Guaraní. Se viene el equipo de Guaraní. Atención que le va a pegar, le pegan de zurda. Villalba le pegaba y no llega el arquero, pero la pelota se va por línea de fondo, saque de arco. Dos cambios de Guaraní, se retiraron Villalba y Emanuel Báez. Ingresaron con la 15 y con la 17 los jugadores de Guaraní, Toledo y Rojas. Con la 15 Toledo, con la 17 Rojas. Pararon que cortaron toda la línea y yo ahí me desconcentré de la transmisión porque mi hijo papá se apagó todo
Y como nos dan de un baño de abajo la señal, ahí me desenfocó y cuando fui a configurar el celular volví sin darme cuenta. Ah, llegamos, estaba listo, pero después no sé qué hizo. Borré todo y perdí mis horas de... ¿Cuánto tiempo era? ¿Un partido nomás? Claro, sí, porque... Pero era un partido bastante largo, duró casi 2 horas. Ah. Sí, muchos cortes, ¿no? El primer tiempo creo que no fuimos. Hubo muchos cortes. En el partido se hizo de noche, jugaron las chicas antes incluso. No, y ahora yo le pongo este banner, ¿ves? Claro, sí, ¿y eso arma usted nomás? Sí, todo armo yo. Ya la trabajo antes, pero comprimo a una compresión de la imagen Para que se reproduzca en el celu. Claro, pues si no se me cuelga el celu y intenté comprar una lente para los celulares que vienen. Claro, sí, de los angulares. Sí, pero no me sirve porque no me da un buen enfoque de zoom. Es que no, esos planos grandes no es para hacer zoom. Guaraní con Gusto que toca para Benítez para Duarte, para Gómez, perdón, Gómez para Toledo, Toledo hacia atrás para Dani Benítez. Ahí viene el equipo de Afranca, la toca para Dusto que intenta abrir la cancha para Toledo, lo despeja muy bien la defensa del 1 de mayo, nuevamente viene Toledo, al piso, el jugador del 1 de mayo recientemente ingresado, Medema, lateral para el equipo de Guaraní. Se retira Duarte, ingresa Matías Maqueda en Guaraní Atero Franco. Viene la pelota, viene la derecha para Maqueda para Machado. Machado de zurda, tira al centro. La despejan los defensas centrales. El equipo visitante. Atención que Guaraní está totalmente adelantado. Toledo. Un pase de primera al medio, Russo hacia atrás, Manejo, dominio total del equipo de Guaraní a partir de este momento. ¿Cuántos minutos tenemos ya del segundo tiempo? ¿Cuánto? Van 15, no puede ser 62 minutos. 20 minutos, 22 minutos aproximadamente del segundo tiempo. Se viene el equipo de Guaraní al ataque. Ya 1 de mayo, claro, es como no de esperar con 10 hombres menos, solamente ya aguantando y defendiendo y viendo qué posibilidad de ataque tener con la punta, con la subida de Colman y Miranda. Atención, justamente ahora viene para Miranda la pelota, Pablo Sequeira rápidamente sale jugando con Toledo. Guaraní aprovechando los nombres de más que tiene, se adelanta campo de juego y lo tiene de mitad de cancha hacia atrás y se da la mano. Mitad de cancha hacia adelante, Guaraní, tocó todo. Se viene Denis Benítez para Matías, para Rojas, perdón, las Rojas. Vallejo con Maqueda. Maqueda que intenta que anda, pierde, la roba muy bien Colman. Colman tiene que está jugando muy bien, cortando, siguiendo, marcando. La pierde ahora con Machado. Pablo Gómez Machado. Gusto para Maqueda. Lateral para Guaraní. Maqueda hacia atrás para Machado. Se viene Denis Benítez. Mete en el centro. Despejando Colman, que va Dusto que le pega, rápidamente lo intercepta.
El jugador lo lastima aparentemente. Y cobra fuera de línea. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Guaraní que va a hacer 2 cambios más. Va a ingresar Darío Cardoso con la 14 y con la 16 Jan Barrios. Vamos a ver quiénes son los que van a salir. Sale el número 3, Mesa, Adrián Mesa. ¿Y quién es el otro que salió? Aún no salió. Entraron 2 jugadores, pero falta que salga uno. Ah, salió por el otro lado, parece. Sí, por allá está volviendo. Aparentemente, con lo que estoy viendo desde acá, sería el jugador Máximo Russo el que está saliendo por el otro lado. Mauro Gómez y Matías Vaquera delante de la pelota para ejecutar este tiro libre. Sí, es Máximo Duto quien salió. Ingresaron entonces Jan Barrios con la 16 y Darío Cardoso con la 14. Tiro libre que va a ejecutar. Aproximadamente 2 metros en la línea del área grande. Va Mauro Gómez, se resbala, le pega la pelota, sale a la línea del fondo, se pegó un balón. No le pudo pegar bien a la pelota. Este partido sigue 0-0. Matías Maqueda con la pelota. Vamos a meter el pelotazo para Rojas. Rojas que toca hacia atrás para Barrios, mete el pelotazo. Trabaja muy bien allí. Atención, viene Denis Benítez. Mete el centro. La pena hacia adentro. Gol invalidado por el juez de línea, por Ana Belén. Invalidaron el gol de Guaraní. Ferreira, perdón, María Belén Ferreira, la asistente, invalidó un gol que hizo allí Guaraní. Yo no estoy seguro que haya sido Guaraní, Mayra, gracias por la corrección. Mayra Belén Ferreira, saque de arco que cobra primero de Mayo. Miranda que intenta retener la pelota aquí por la banda derecha, que se queda con Denis Benítez que se están tirando la camiseta, le dice Miranda que mete un pelotazo contra la y así se enardece el público misionero. Cardoso mete el pelotazo largo para el centro, por la derecha, llega la pelota para Solero por la izquierda, pasó toda la línea, saque de arco, se enardece el público del equipo de Guaraní, mientras nos están mandando mensajes. Hola amor mío, estoy viendo, se ve re bien, muchísimas gracias. Ay, qué lindo, gracias por estar ahí presente con nosotros. Gracias a todos los amigos que escriben. Se viene el equipo de Primero de Mayo, saca muy bien ahí el partido marcado. La pelota la tiene ahora Benítez, con la número 15 Juan Pablo Toledo. Maqueda que abre la cancha para Mauro Gómez.
No, para Rojas. Rojas que está jugando de delantero por derecha. Toca hacia atrás. Ahora sí la tiene Mauro Gómez. Aquí la tiene Machado. Machado jugando lateral izquierdo ahora con previsión. Vallejos. Un guaranista totalmente adelantado. La cancha está inclinándose. La pegan ahí, la sacan. Benítez, atención que te llega la hora gol. Machado que se está con Miranda. Se está formando un duelo aquí. La pelota le queda para Cardoso. Y la sale a correr de la Cruz, que la pelea a todos allí con el llanero solitario que se viene. Atención que se viene el 1 de mayo. Mete un pelotazo largo que no va a llegar. Se tomó toda la cancha. El lateral izquierdo de la Cruz. Viene un pelotazo largo para Toledo. Toledo por la izquierda. Atención que Toledo enganchó. Viene el pase atrás. Jugada de lujo. Atención que le queda. La pelota Mauro Gómez va a quedar. Jugada de Toledo por la izquierda, Matías Maqueda anota el encuentro a los 25 minutos del segundo tiempo. Guaraní pasa a ganar este partido por 1-0. Golazo de Matías Maqueda. Guaraní 1, 1 de mayo 0. Golazo de Matías Maqueda. El autor del gol a los 25 minutos de este segundo tiempo. Guaraní le está ganando 1-0 a 1 de mayo. Si lo dijimos, era mucho más, aprovechando el hombre de más, muchos cambios. Ya estaba muy atrasado el equipo de 1 de mayo. Colman se habilita, le pega, intentando pegarla. Desde afuera del área la pelota se va afuera, saque de arco para el equipo de la franja. Sale jugando el equipo de la franja por la derecha, la pelota le queda a Matías Maqueda, autor del gol. Viene la pelota hacia el medio, sale a pelear allí Mauro Gómez, Guaraní, Toledo, el habilidoso López Ana Benítez, ahí recupera la pelota que va para Barrios hacia atrás con Cardoso. Cardoso que va al piso, la pierde, viene el pelotazo para la correa de Colman. Va a intercepta Vallejos, toca hacia atrás para Pablito Sequeira. Pablito Sequeira que lo toca para Denis Benítez, para Mauro Gómez. Saludamos muy especialmente a un gran hincha de la franja que siempre está presente con todos nosotros, Luis Horacio Rojas, siguiendo la transmisión. Saludamos, un abrazo cordial aquí desde el estadio de Guaraní. Se viene Matías Maqueda, Maqueda que toca hacia la derecha para la subida de Rojas. Atención que viene Rojas,
La tocan hacia atrás para Cardoso. Cardoso nuevamente para Maqueda. Maqueda que engancha. Mete el centro de zurda de 3 dedos. La pelota se va por la línea de fondo. Saque de arco para 1 de mayo. Guaraní está haciendo valer su hombre de más. Atención, aquí viene Ledesma. Pelotazo largo hacia atrás para Sequeira. Sequeira que sale jugando con el jugador de Guaraní. Benítez que pone para la corrida de Toledo. Atención, para aquí viene el primer gol. Ledesma que lo sale a marcar. Amaga Toledo, toca hacia atrás para Machado. Machado la deja pasar Cardoso. Cardoso para Vallejos. Vallejos para Mauro Gómez. Atención que le puede pegar si se anima desde allí. No, toca hacia la derecha para Maqueda. Maqueda que toca hacia atrás. Haciendo circular el balón con Cardoso. Cardoso toca para Benítez. Benítez que toca. Atención que se metió. Guarda que viene ahí. Golazo. A los 30 minutos de este segundo tiempo pone Guaraní 2, 1 de mayo 0. Jan Barrios, el autor del gol. Lo decíamos, Guaraní está haciendo valer el hombre de más. Se adelantó en la cancha. El equipo del 1 de mayo está aguantando. Intenta por allí alguno que otro contra que le pueda quedar, pero no le alcanza porque Guaraní está haciendo valer su juego de posesión y está copando la cancha desde el medio hacia adelante, lo cual con jugadores habilidosos por izquierda, con los Toledo de Maqueda, que puede lastimar, y esto es totalmente ojo de la dupla técnica. El grupo y el Chance que apostaron por estos dos cambios, refrescando así la línea de ataque del equipo franjeado, que ataca prácticamente, podríamos decir, con 4 delanteros. Que Mauro Gómez por ahí se retrasa un poco más para ayudar, pero recuperan en el medio rápidamente Denis Benítez, además con el adelantamiento de Vallejos. Atención otra vez que llega la pelota para Barrios, Barrios que engancha al arquero, se quedó larga, centro, Mauro Gómez cabecea, la saca al defensa central de 1 de mayo, era el tercero de Guaraní. Se salva 1 de mayo, era otro brazo, justo allí interceptó rápidamente Arzamendia y la pelota se va al córner. 2 cambios más en 1 de mayo. Ingresan con la 16 y la 18 los jugadores Báez, Mariano Báez y Federico Vado. Se retiraron Colman y Miranda, renovando a los 2 líneas de ataque que tiene el equipo del 1 de mayo. Falta por la línea lateral derecha en favor de Guaraní. Tiro libre. Era Denis Benítez que intentaba un ataque allí por derecha. Y hay tiro libre que lo va a ejecutar Matías Maqueda. Del primer tiempo, 2-0 gana Guaraní con goles de Maqueda y de Jan Barrios. Tiro libre para Guaraní, pase atrás, jugada preparada, le quedó a Machado que le va.
minutos de primer tiempo. Guaraní 3. 1 de mayo 0. Tremendo golazo de Joaquín Machado. ¡Dale, Machado! 3-0 con un tremendo golazo, un gol de otro partido, derechazo fuerte que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Mendoza, nada que hacer. Atención que se agranda Guaraní, se viene con todo al ataque, Guaraní quiere más, no se conforma con 3. Se viene el equipo del 1 de mayo, atención que puede venir el descuento, le pegan desde afuera del área sin problemas. Para Pablo Sequeira, contra el piso de la pelota, el rápido sale jugando. Abre la pelota hacia la derecha. Guaraní sale jugando con Joaquín Machado, todo un verdadero golazo. Mauro Gómez hacia atrás. Para Cardoso, Mauro Gómez nuevamente, pelotazo hacia la derecha, la baja muy bien Nicolás Vallejos, toca la pelota para Matías Maqueda, Cardoso que la pide por el medio, la deja pasar para Denis Benítez, Denis Benítez que se viene, abre la jugada, pelotazo al vacío, pelota llega al arquero de 1 de mayo Mendoza. Pablo Sequeira tocando la pelota, se viene Guaraní, Benítez no puede con la presión de Ledesma, recupera Machado, la pelota queda para el arquero Mauro Sequeira, la toca para Cardoso, Cardoso para Machado, Machado que pone el pase para la picada de Toledo. La picada de queso mortadela, me dice Adrián acá, pero para el pique, era para el pique, queda mejor, para el pique, el jugador Toledo no llegó, saque de arco, para el equipo 1 de mayo, la saca, un pelotazo largo, Mendoza, aguanta aquí el llanero solitario, se viene. Qué buena jugada metió este jugador de la Cruz, se viene con todo el ataque, cada vez que viene aplica 1, 2, 3, se adelanta ahora 1 de mayo buscando el descuento. Viene pelotazo largo, nadie con el balón. Mendoza que acelera, pone el pase largo para Ledesma. No puede con el Machado, se queda, le saca la pelota. Denis Benítez, pase atrás para Pablito Sequeira. Sequeira, este pelotazo abriendo la cancha. La penaron muy bien allí. El juez de línea cobra offside. La peinaba muy bien allí. Para la corrida de Barrios, pero la pelota no prosperó, pero ¿cuántos minutos tenemos, Dayana? ¿Cuántos? 83. 83 minutos. Faltan 7 minutos para el final del encuentro. Tenían 38 minutos de primer tiempo. Qué pelota le quedó a Mauro Gómez. Abre la cancha para Rojas. Nuevamente Mauro Gómez cabecea. Mauro Mendoza mete el derechazo. Le queda el rebote a Rojas. Hacia atrás. Mauro Gómez. Era el cuarto gol. Se lo comió debajo del arco. Solo. No se entiende cómo le pegó. La pelota se fue por arriba del travesaño. Se viene el 1 de mayo de la Cruz. Despeja Vallejo. Gana Guaraní cómodamente por 3-0.
5 minutos al partido. Pelota que iba para Ian Barrios. Mendoza que la corta. Sale rápido jugando. No puede ya, esto es todo monólogo guaraní. Se viene Matías Maqueda. Matías Maqueda que desborda. Siente un golpe. Se tira al piso. Mayra Belén Ferreira llama al juez para que tengan al juego. Atención que se viene el equipo de la franja. Por la izquierda para Toledo. Mauro Gómez. Acomodó, le pegó un derechazo cruzado al palo derecho del arquero. Golazo para Guaraní, que golpea, gusta y gana a su público que se ilusiona con el campeonato Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol, que sueña también con el torneo provincial, con el ascenso al próximo Tirará. Que se viene preparando para ganar todo lo que juega. Su objetivo principal es ganar todo lo que juega. Se viene De la Cruz por la derecha. Este muy buen jugador que tiene el equipo. La pelota le quedó. Golazo. ¡Gol! Para el equipo visitante a los 41 minutos de este segundo tiempo. Pone el primer gol para el equipo visitante. Este jugador, Federico Vado, es el autor del gol del equipo visitante. Guaraní 4, 1 de mayo 1. Toledo que se viene por la izquierda. Toledo que se mueve. Toca para Mauro Gómez. Atención que le pega otra vez. El arquero que da rebote. Sin problema, se queda Mendoza con el balón. Atención que se viene el primer Valle, Nicolás Vallejos. La despeja allí Machado que pone el pelotazo largo para la corrida de Ian Barrios que corre allá contra Ledesma, contra el borde izquierdo. Empujan, mejor se quedan. La recuperan con Toledo. Toledo que abre para Rojas. Rojas que le va a pegar, rebota la defensa. La pelota le queda. La mete a Gómez, rebote. Ian Barrios. Anota el quinto gol de Guaraní, Antonio Franco, a los 43 minutos de este segundo tiempo. Goleada de Guaraní 5-1 sobre el Club 1 de Mayo. Partido liquidado, podríamos decir.
...5-1 en esta tarde fresca, nublada. Tuvimos un sol radiante hoy a la mañana. Para vos que nos mirás desde otra provincia, el clima en Posadas hoy está bastante frío. Vemos que ya está por terminar el partido. El árbitro dio por terminado el encuentro. Allá hay dos jugadores lesionados, acá lanzados. Dio por terminado el encuentro. Vemos un mensaje aquí de Gabriel Fernández. ¿Qué dice Gabriel Fernández? ¿Quiénes hicieron los goles? Los goles, primer gol. Ya te lo repasamos y te lo decimos. Uno de los goles, después le hizo Machado, Mauro Gómez, Ian Barrios, y le está faltando un delantero más, que no, el jugador más que en este momento no recuerdo quién hizo el gol, pero sí sabemos que Ian Barrios hizo varios goles. Les agradecemos a todos los que se hicieron presentes a esta transmisión en vivo desde Futboleros 429. Los saludamos a todos. Agradecemos a todos los que nos brindaron las comodidades para poder trabajar con nuestra cobertura. A la gente que piensa el fútbol a mí en Cerro Franco. Al señor Sebastián Romero y a todos los que componen el equipo de prensa de Cerro Franco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Compartimos hoy cabina con Ariana Cáceres. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, los saludamos y los esperamos en la próxima transmisión de Futboleros. Gracias a todos por estar aquí presentes. Acá la Chacota Esperanza, 2 goles de Ian Barrios, 2 goles de Mauro Gómez, uno no la queda. Muchísimas gracias, Esperanza, por colaborar con los datos de la transmisión. Nosotros aquí cortamos, los saludamos, que tengan un bendecido sábado, fin de semana. Y gracias a todos por presentarse y estar con nosotros. Chao, 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 chao.